Dicen que Lil Durk mató a Lul Pub, FBG Doc, y trató de matar a Quando Rondo. Pero ahora hay nuevas pruebas sobre cómo lo hizo. Si pensabas que se había salido con la suya, piénsalo otra vez porque lo han atrapado. No vas a creer las imágenes que hemos encontrado. Échale un vistazo. Nueva evidencia que muestra cómo Durk mató a Lul Pub. El 7 de noviembre nueva información fue revelada acerca de cómo Lil Durk supuestamente disparó y mató a Lul Pub. A medida que su caso avanza, los fiscales están mostrando más y más sobre la participación de Durk en el caso que incluye el intento de asesinato de Quando Rondo. El 24 de octubre, la policía detuvo a Durk por poner presuntamente una recompensa por la cabeza de su colega rapero Quando Rondo. Los dos tenían rencillas derivadas de la implicación de Quando Rondo en el asesinato a tiros de King Von. Aunque Durk proclama su inocencia, el caso no hace más que detallarse, y acabamos de descubrir algo que le implica directamente. Todo se remonta a su grupo de rap, OTF. Lil Durk fundó el sello discográfico en 2010, y son las siglas de Only the Family. Suena bastante inocente, ¿verdad? Pero la policía dice que en realidad son una banda criminal. Es a través de esta banda que dicen que Durk tendió una trampa y mató a Lul Pub e intentó matar a Quando Rondo. Pero acabamos de descubrir que podrían no ser las únicas víctimas. El 17 de octubre, una semana antes de la detención de Durk, la policía fue tras su banda. Detuvieron a 5 hombres: Kayvon Grant, DeAndre Wilson, Keith Jones, David Bryan y Asa Houston. La policía dice que eran los tiradores y fue Durk quien era el cerebro detrás de él. Así que por ahora hay 2 demandas separadas, una contra Durk y otra para esos 5. Pero hay muchas pruebas de que ellos fueron los que dispararon a Quando Rondo y Lul Pub, pero durante un tiempo nadie sabía si había muchas pruebas de que Durk lo preparó todo, hasta ahora. En California, el 19 de agosto de 2022, Quando Rondo y Lul Pub sufrieron una emboscada en una gasolinera. Estaban conduciendo por Los Ángeles disfrutando del sol, pero no sabían que estaban siendo acechados. Sus asesinos estaban esperando el momento oportuno para atacar, y cuando pararon a repostar fue cuando empezaron los disparos. Aquí están las supuestas imágenes de CCTV del asesinato. Entonces, ¿qué tiene que ver Durk con todo esto? Bueno, los fiscales dicen que Lil Durk puso un límite monetario a la vida de Quando Rondo. En otras palabras, puso una recompensa por él. Sin embargo, antes de entrar en la nueva información que lo conecta con el crimen, es probable que vale la pena mencionar que ya ha admitido a la misma. Bueno, más o menos, mira esto. Hace unos 8 meses se filtró esta canción inédita de Lil Durk llamada Beverly Hills. Nunca fue lanzada oficialmente y verás por qué. El nombre en sí es bastante incriminatorio, ya que Beverly Hills está en California, pero eso ni siquiera es lo peor. En la letra, Durk se confiesa. La primera línea de la canción es Popping Traffic, we in Cali, ride through Beverly Hills with choppers. Luego dice, era un pasajero. Luego salta de asiento al conductor llorando, no puede sacarnos de encima. Que es una descripción inquietantemente exacta de lo que pasó. Y luego, la peor de todas es esta. Cazador de recompensas. Está listo para romper a esa pequeña perra para sacársela de encima. Creo que todos estamos de acuerdo en que eso es un autoengaño. Pero eso no es todo. Los fiscales dicen que tienen pruebas de que las tarjetas de crédito que los sicarios utilizaron para reservar sus vuelos de Chicago a California para llevar a cabo el golpe están vinculadas a Durk y su banda OTF. El 18 de agosto de 2022, los fiscales dicen que los 5 acusados nombrados reservaron un vuelo de ida de Chicago a San Diego y se alojaron en un hotel llamado Sheraton Universal Hotel en University City, California. Dicen que todo esto fue pagado con tarjetas vinculadas a Durk y OTF. La demanda también contiene supuestamente mensajes de texto de Durk a los asesinos acusados. Uno de estos textos supuestamente dice, no reserves ningún vuelo bajo ningún nombre involucrado conmigo. Y eso ni siquiera es todo lo que la acusación ha revelado recientemente. También afirman que el 18 de agosto, un día antes del tiroteo, Durk y el acusado llamado Grant volaron en un jet privado a California. También habrían comprado pasamontañas negros para dárselos a los sicarios y que se los pusieran durante el tiroteo. Las imágenes de vigilancia de la zona el día del tiroteo muestran a lo que parece ser Quando Rondo seguido por los sicarios. Quando Rondo y Lul Pub iban en el Escalade negro, mientras que los sicarios iban en un Infiniti y un BMW blancos, según los fiscales. Entonces, dicen, 3 de los hombres se bajaron del Infiniti blanco y abrieron fuego contra la comitiva de cuando habían parado a repostar.
Aquí hay otro ángulo del tiroteo. Después de eso, supuestamente huyeron de la escena y se reunieron en una hamburguesería In-N-Out para discutir cómo iban a salir de Cali y también cómo iban a conseguir el dinero para el golpe. La fiscalía dice que luego reservaron vuelos de vuelta a Chicago con las mismas tarjetas de crédito asociadas a Durk y se acabó, o eso creían. La banda había conseguido evitar la detención durante más de 2 años y probablemente pensaban que se habían salido con la suya. Pero no, el FBI se estaba tomando su tiempo para resolver el caso. Ahora, tanto Durk como los demás acusados están en la cárcel a la espera de juicio y la cosa no pinta bien. Pero, en primer lugar, ¿por qué llegaron a estos extremos para matar a Quando Rondo? ¿Por qué Durk mató a Pab? La razón por la que Durk y la banda OTF supuestamente querían acabar con Quando Rondo y Lul Pab es por la muerte de King Von. Para entenderlo, tenemos que ver lo que le pasó a Von. El 6 de noviembre de 2020, King Von, que tenía 26 años en ese momento, fue asesinado a tiros a la salida de un bar en Atlanta. King Von era como un hermano menor para Durk, y desde entonces la gente piensa que ha estado haciendo todo lo posible para vengarse. El tipo que realmente mató a Von se llama Lul Tim. Lo hizo para defender a su amigo Quando Rondo, que estaba siendo atacado por King Von. Es un poco confuso, así que vamos a desglosar exactamente lo que sabemos al respecto. Quando Rondo, que era amigo de Durk y de King Von, acabó teniendo un desencuentro con ellos por su relación con NBA Youngboy. NBA Youngboy era como un hermano mayor para Quando Rondo y empezó a pelearse con King Von. Aunque Quando Rondo no se peleó directamente con Von o Durk, parece que las acciones de Youngboy le afectaron de todas formas. La noche del 6 de noviembre, por pura casualidad, Quando Rondo y King Von acabaron en el mismo club de Atlanta. Ninguno de los dos es de la ciudad, pero ambos eran conocidos por frecuentarla ocasionalmente. Quando Rondo estaba fuera del club, apoyado en su coche y esperando a que uno de sus amigos saliera para poder marcharse. Pero, antes de que eso ocurriera, King Von y su banda lo vieron, y Von decidió luchar contra él. Aquí hay imágenes de vídeo de lo que pasó. Se ve a Quando apoyado en su coche cuando un grupo de tíos se abalanza sobre él. Von empieza a darle puñetazos y Quando Rondo se retira. Después de eso, se desata el infierno y Lul Tim abre fuego, y las balas alcanzan a Von. Von cae al suelo y sus amigos hacen todo lo posible por sacarlo de allí. Consiguen llevarlo al hospital, pero fallece poco después. Así pues, aunque todo el mundo con ojos puede ver que, Quando Rondo no inició la pelea ni mató a Von, Durk y sus afiliados supuestamente no lo ven así. En muchos sentidos, Quando Rondo fue la víctima, ya que Von le atacó, pero desde aquella noche, la gente ha ido a por él. Desde entonces, ha habido 2 atentados contra su vida. Uno fue fuera de un club en 2021 y el siguiente en 2022, cuando Durk supuestamente puso la recompensa sobre él. Si es cierto, y Durk es el hombre que está detrás de estos intentos de matar a Quando Rondo, estarás pensando, ¿no es demasiado? Y la respuesta es sí, pero, en realidad, podría haber sido la presión del público la que empujó a Durk a vengarse. Después de que la noticia de la muerte de Von golpeó las noticias, la gente inmediatamente comenzó a hacerse la pregunta: ¿se deslizará Durk por Von? La razón era que las canciones de Durk tratan de la vida de los gángsters. La gente pensó que eso significaba que tenía que vengarse por la muerte de su amigo. Comentarios como este echaron leña al fuego. Dice así: estoy de acuerdo en que el trolling tiene que parar, especialmente cuando son vidas reales las que se pierden detrás de esto, y la mayoría de la gente que comenta nunca creció en ese ambiente. Se refieren a los muchos trolls que atacaron a Durk y dijeron que era un cobarde por no vengarse. Pero luego, el comentario también cuestiona lo mismo. Continúa diciendo: pero Durk también se lo busca. Manifiesta esa energía negativa en su música. Cuando el 80% de tus canciones hablan de matar a tus operativos, la gente va a esperar que te mantengas firme en eso. El comentario termina con: Durk no es un asesino y nunca ha vivido esa vida. Comentarios como ese y muchos otros pusieron en duda que Durk se dedicara realmente a la vida de gángster. En una de las canciones de Durk habla sobre el tema de vengarse de los compañeros caídos. La canción se llama Pissed Me Off y fue lanzada en 2021, en plena campaña de Slide for Von. En la canción, Durk dice: si muero, no mientas, tío, será mejor que te dejes caer. Luego dice: si no puedes atrapar al negro principal, será mejor que atrapes a sus hombres. Esto resume lo que pasó. Lo que es interesante y un tanto ridículo es que una de las principales personas trolling Durk para no vengarse de Von fue Tekashi69. En abril de 2022, Tekashi69 lanzó una canción llamada Jean, que utilizó para burlarse de Durk. En el video, Tekashi aprovecha para burlarse de Durk con un mensaje Slide for Von.
Parece que Durk se tomó el troleo como algo personal, y en una entrevista reaparecida con Academics, la forma en que reacciona a las preguntas sobre es muy sospechosa. Academics preguntó a Durk lo que pensaba de la diapositiva para los comentarios de Von, y esta fue su respuesta. Por alguna razón, ya no veo esos comentarios por alguna extraña razón que desconozco. Eso fue después de que Lil Pub fuera asesinado, así que es seguro decir que se refería a eso. Pero, ¿sabías que cuando Rondo y Pub no son los únicos raperos que Durk supuestamente mató? La otra víctima de Durk. Ahora mismo la demanda por asesinato a sueldo de Lil Pub no es la única batalla legal a la que se enfrenta Durk. También ha sido acusado de poner una recompensa a otro rapero, FBG Doc. El 9 de octubre de 2024, poco más de una semana después de la detención de Durk, en relación con el tiroteo de Lil Pub, se presentó una demanda contra él. Esta vino de la madre de FBG Doc, un rapero de Chicago que fue disparado y asesinado en la Costa Dorada en 2020. FBG Doc tenía problemas con Durk, así como con King Von, y se insultaron mutuamente en repetidas ocasiones en canciones. FBG Doc fue asesinado unos meses después de Von, pero su madre dice que fue Durk, así como Von que puso el golpe en él. En agosto de 2020, FBG Doc estaba de visita en la Costa Dorada y esperaba fuera de una tienda Dolce & Gabbana. Mientras él, su novia y un amigo estaban fuera de la tienda, un coche se acercó y unos hombres armados empezaron a abrir fuego. Doc murió y los otros dos resultaron heridos. En la demanda, la madre de Doc dice: "No pasa un día sin que piense en él y en la vida que le arrebataron". Aunque fue hace más de 4 años, no es de extrañar que aún sienta el dolor de la muerte de su hijo, sobre todo porque cree que el asesino sigue en libertad. Sin embargo, eso podría estar cambiando. La madre de Duke, así como su novia, están presentando una demanda contra Lil Durk que afirma que él era el cerebro detrás del tiroteo y que fue él quien puso la recompensa por la cabeza de Duke. Parece que no mentía en su letra sobre ser un cazador de recompensas. El abogado que lleva el caso dijo: "Nuestra denuncia establece que se puso una recompensa de $100,000 por la vida de FBG Doc para matarlo. Pero no solo persiguen a Durk, sino a todo el equipo de OTF y a cualquiera que esté relacionado con ellos". La demanda nombra a toda una lista de personas que dicen que participaron en el asesinato de Doc, incluyendo Durk y su sello discográfico OTF. Pero eso no es todo. La demanda también implica a algunos sellos discográficos muy poderosos también. Permítanme explicar. Así, OTF es supuestamente una banda, sino también un sello discográfico que Durk posee. Sin embargo, el sello discográfico está asociado con Sony y UMG Interscope, dos de los mayores sellos discográficos del mundo. Si te estás preguntando cómo pueden tener algo que ver con esto, bueno, el abogado que lleva el caso afirma que son culpables por acoger a artistas que saben que están involucrados en actividades delictivas. En otras palabras, anteponen los beneficios a las vidas humanas. Esto es lo que dijo el abogado que lleva el caso Doc al respecto: "Quieren autenticidad, lo que ha propiciado que este tipo de individuos se metan en el negocio de la música y lleven a cabo sus actividades. Y las discográficas lo están alimentando, financiando, desarrollando marcas para ello". Hay que reconocer que tiene razón. En los últimos años han muerto muchos raperos a causa de la violencia de las bandas, y es imposible que las discográficas no sean conscientes de ello a la hora de fichar. De todos modos, a principios de este año, 6 hombres fueron condenados por el asesinato de FBG Doc. Pero para su madre y su abogado, eso no es suficiente. Quieren atrapar a todos los implicados, incluido Durk. El abogado también dijo: "Ahí es donde se cruza la línea, cuando lo sacas de la música y lo llevas al público en las calles y matas a alguien". De momento, ni Durk ni los socios de su discográfica han respondido. Pero no es de extrañar, ya que tienen muchas otras acusaciones graves de las que ocuparse. Cuando se trata de la razón detrás de la pelea entre FBG Doc y Lil Durk, que terminó en su muerte, todo tiene que ver con los lazos de pandillas. Aunque ambos proceden de Chicago, se encontraron en bandos opuestos de una guerra de bandas. Se sabe que los 6 hombres condenados por el asesinato de FBG Doc forman parte de una banda llamada Black Disciples. Más concretamente, pertenecen a la rama O-Block de los Black Disciples, el mismo barrio que representaban Durk y Von. O-Block es también el hogar de OTF y muchos de sus asociados, por lo que no es ninguna sorpresa que la madre de Doc esté demandando a cualquiera involucrado con OTF. Dicen que el asesinato de Doc tuvo su origen en una amarga disputa entre la facción de Durk en O-Block, los Black Disciples, y los socios de Doc en la rama de Tucaville de los Gangster Disciples.
Los Gangster Disciples son otra famosa banda de Chicago enemiga de los Black Disciples desde hace muchos años. Aunque Doc fue asesinado en 2020, las cosas dieron un giro drástico en 2023, cuando su madre empezó a hacer campaña contra la música de drill, que según ella fue una de las principales razones por las que fue asesinado. Ella y sus abogados afirman que el enfrentamiento entre bandas se ha intensificado debido a la música drill, en particular la que han lanzado Durk y King Von, y que muchos de los tiroteos de Chicago son consecuencia de ella. Incluso afirman que la canción de King Von Took Her to the O es un presagio directo de la muerte de FBG Doc. Aunque esté muerto, Von sigue estando en el centro de este caso, así como del otro caso de Durk, que afirma que dio un golpe como venganza por la muerte de Von. Sin embargo, estos dos casos no son los únicos tiroteos a los que Durk y Von están estrechamente ligados. Hay otro, y la gente dice que Durk y Von trabajaron juntos para perpetrarlo. El tiroteo de Atlanta de 2019. En febrero de 2019, un hombre fue baleado en Atlanta. Dicen que fue un robo y la policía en ese momento creía que Durk y King Von eran los hombres detrás de él. El tiroteo ocurrió fuera de un restaurante conocido como el Baristi, y la fiscalía afirmó que Von y Durk estaban en la escena del crimen, e incluso afirmaron que fue Durk quien apretó el gatillo. Poco después del tiroteo, la policía emitió una orden de arresto contra Durk. En ese momento, la situación ocupó los titulares más importantes, y los canales de noticias de todo el mundo hablaban de ello. Durk incluso lanzó una canción llamada Turn Myself In, en la que habla de su inocencia y de que iba a presentarse tranquilamente. En aquel momento, un juez de Georgia encontró causa probable para detener tanto a Durk como a Von en relación con el tiroteo, y sus cargos oficiales eran tentativa criminal de asesinato, agresión con agravantes, participación en actividades de bandas callejeras, posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave y posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto. Así que sí, tenían un montón de cargos y las cosas no pintaban bien para ellos, sobre todo desde que la fiscalía afirmó que tenía pruebas de vídeo de Durk apretando el gatillo. En ese momento, la policía de Chicago estaban volando a Atlanta en un intento de acabar con los dos, y también había testigos afirmando que Durk no solo había disparado a la víctima, pero también había robado $30,000 en efectivo, y también trató de robar un coche. Aquí se puede ver a Durk en el tribunal donde afirman tener pruebas abrumadoras que lo vinculan con el crimen. Dicen que el nombre de la víctima era Alexander Witherspoon, que también era conocido por la policía, y la fiscalía afirma que Durk y Von viajaron a Atlanta, donde le dispararon en la pierna en un intento de robo. Aquí está la fiscalía hablando de ello en la corte. Estaban pasando el rato, fueron a un estudio para hacer música. Esto es cuando estas fotos icónicas de Lil Durk y Von en la corte juntos fueron tomadas. Se les hizo escuchar las pruebas en su contra y la policía le dijo al juez que Von, Durk y la víctima fueron a un club nocturno y a una gasolinera antes de terminar en el estacionamiento del restaurante conocido como el Varsity. Esto es lo que la fiscalía dice que pasó después. Dijo que le arrancaron la cadena del cuello y le robaron $30,000 y le robaron el vehículo que conducía. Luego dicen que vio a Durk en cámara disparando el arma. Se ve el brazo del señor. Bank fuera de la ventana disparando varios tiros a la víctima hacia la víctima. El abogado de Durk, sin embargo, tenía algunas cosas que decir al respecto. Lo llamó una caza de brujas de celebridades. Si no fuera por el estatus de celebridad de estos dos individuos, entonces esto sería un asalto agravado. La fiscalía contraatacó y contrató a un oficial de policía de Chicago para hablar en el juicio y sugerir que Durk y Von estaban involucrados en las pandillas de Chicago. El detective al que se pidió que testificara afirmó que no era raro que la actividad de las bandas de Chicago se produjera en lugares fuera de la ciudad, como Atlanta. El juez pareció estar de acuerdo y en ese momento accedió a seguir adelante con el caso. Un mes después de ese juicio, fueron puestos en libertad bajo fianza, pero milagrosamente, ambos saldrían impunes. En octubre de 2022, se anunció que se habían retirado los cargos contra Durk. Es extraño que tardaran 3 años en tomar esa decisión, pero puede que tuviera algo que ver con el asesinato de Von. La razón oficial por la que se retiraron los cargos fue la discreción de la fiscalía, que llevó a los tribunales a desestimar los cargos. En una declaración, el tribunal dijo: "Los hechos de este caso han sido revisados, y aunque parece que existía causa probable para el arresto del acusado, la decisión del fiscal del distrito en este momento es no procesar". Durk esquivó una bala allí y su abogado tenía esto que decir al respecto.
Aunque el Estado tardó 3 años en tomar la decisión correcta, al final se tomó la decisión correcta y el señor Banks por fin puede dejar atrás este suceso. En su momento, los periodistas se sentaron a entrevistar a Durk para conocer su versión de la historia. Habla de cómo se entregó en el momento en que se enteró de que había una orden de arresto contra él. Nos enteramos de que teníamos una orden de arresto. Estábamos de gira. Cuando me enteré, volví inmediatamente. Parece que entonces, Durk fue capaz de convencer al mundo de que era inocente, y los comentarios sobre la situación parecen hacerse eco de ese sentimiento. Durk se nota que realmente está intentando cambiar su vida y no se ha metido en ningún lío en un minuto. Bueno, eso no envejeció bien. Pero en su momento funcionó, y pudo convencer a todo el mundo de que, puesto que había triunfado como rapero y ahora valía millones de dólares, había dejado atrás su afiliación a las bandas. Por lo que sabemos ahora, es probable que no fuera así, o sí. Lo creas o no, existe el argumento de que Durk había acabado con las calles, y en cierto modo, él mismo era una víctima. Durk también fue una víctima. Aunque Durk es el presunto responsable de muchos de estos tiroteos, hay que recordar que también es una víctima del entorno en el que creció. Desde que era un niño, muchos de sus amigos más cercanos y miembros de su familia han sido asesinados debido a la violencia de las bandas, y, cuando realmente se profundiza en ello, se puede ver por qué tomó ese camino. Empecemos con el primo de Lil Durk, que fue asesinado. En 2014, OTF Nunu, el primo pequeño de Durk, fue asesinado a tiros. Nunu, al igual que Durk, era un rapero prometedor de Chicago y su vida fue brutalmente truncada debido a la misma carne de pandilla que mataría a muchos otros. El verdadero nombre de Nunu era MacArthur Swindle y solo tenía 21 años cuando lo mataron. Durk y él habían crecido juntos y debió de ser muy doloroso para Durk enterarse de la noticia. Según los informes, Nunu estaba sentado en su coche fuera de su bloque en Southside, Chicago, cuando alguien se le acercó y empezó a disparar. Por aquel entonces, OTF era bastante nuevo, y Durk, que lo había fundado, era bastante joven, rondaba los 20 años. Las cosas en esa zona no parecían ir tan mal como podrían ir, pero la policía sugirió que podría haber estado relacionado con las bandas. Su tía, sin embargo, creía que se trataba de un tiroteo al azar. Nunu iba camino de convertirse en la próxima estrella del rap de Chicago y ha declarado que lo mataron justo cuando planeaba sacar nueva música. El director de su estudio dijo, este iba a ser su gran proyecto. Y era uno de esos chicos que vio una oportunidad para ponerse en una mejor posición con su música. Durk y Nunu estaban trabajando muy estrechamente en ese momento, y Durk estaba haciendo todo lo posible para ayudar a que su primo se diera a conocer. Así que, como se puede imaginar, su muerte le afectó mucho. En aquel momento, la gente especulaba sobre lo que era realmente OTF. ¿Era una banda o simplemente un grupo musical? Pues bien, en 2013, Durk explicó qué era OTF y también mencionó cómo Nunu formaba parte de ella. OTF solíamos llamarnos OTF. Solíamos ser un pequeño círculo principal. Solíamos decir OTF. Solíamos decir Only the Family. Pero era demasiado. Así que empezamos a decir OTF. Y entonces empezaron las cosas del rap. Y fue cuando a Rizzy se le ocurrió GBE. Y yo volví a OTF. Así es como volvió a formar parte. Al principio solo éramos un pequeño grupo. Así que en aquel entonces, un joven Durk acababa de formar su equipo de música y tenía sus ojos puestos en sacarlo a él y a sus homies del barrio a través de sus canciones. Pero entonces, Nunu, uno de los miembros más prometedores de OTF, fue asesinado. Por desgracia para Durk, las cosas solo iban a empeorar. El 27 de marzo de 2015, aproximadamente un año después de haber perdido a su primo, el manager de Durk fue tiroteado. Se llamaba OTF Chino y también le dispararon mientras estaba sentado en un coche aparcado en Chicago. Solo tenía 24 años y era el hombre que estaba detrás de una de las promesas del hip hop. Como se puede imaginar, Durk y toda la tripulación OTF estaban devastados. Poco después del asesinato, Durk habló sobre el impacto positivo que OTF Chino había tenido en su música. Dijo, él estará involucrado en todo LP y mi manager Dethang, que realmente puso todo junto. Le dieron formato a todo. Yo les daba los nombres y ellos lo formateaban todo. Luego dice que, independientemente de la situación, tienen que seguir adelante. Solo tenemos que mantener la cabeza alta y seguir adelante con la música, porque si paramos, lo estropeamos todo. Tenemos que seguir adelante. Por aquel entonces, Durk habló de que, aunque había perdido a su manager, seguiría adelante pasara lo que pasara.
Poco después explotó y se convirtió en uno de los mayores raperos del mundo. Fue solo un año antes de perder OTF Nunu, por lo que fue un momento difícil para él. Pero en ese entonces dijo que usaría sus pérdidas como motivación para seguir moliendo. Esto es lo que dijo sobre sus muertes. Si paramos, le daremos a todo el mundo lo que quiere. Luego habló de cómo llora a puerta cerrada. Solo tenemos que llorar en la habitación a solas y salir de la habitación y ser felices. Debió de ser duro para él, y aunque no justifica sus presuntos delitos, muestra una faceta diferente de él. Mucha gente se burlaba de él por no ser realmente un asesino, pero quizá nunca quiso serlo y hubiera preferido dedicarse a la música. En 2023, Durk anunció que iba a terapia para lidiar con toda la violencia y la pérdida que había experimentado. Parece que la muerte de King Von en 2020 y la de su hermano pequeño, que fue asesinado un año después, fue la gota que colmó el vaso. En 2023, Durk lanzó su octavo álbum Almost Hit It y parecía mostrar un lado completamente diferente de sí mismo. El álbum se abre con una canción llamada Therapy Session, en la que la voz de Alicia Keys le pregunta cómo se siente por haber perdido a sus amigos y familiares a causa de la violencia. Muestra una faceta totalmente distinta de Durk, cuyas canciones suelen hablar de asesinatos y peleas entre bandas. Parece que fue realmente el principio de un nuevo comienzo para él, ya que un año después de la publicación de ese álbum, celebró la eliminación de sus antecedentes penales. El 24 de septiembre de 2024, poco menos de un mes antes de su arresto, Durk estaba celebrando. Parecía exultante cuando compartió la noticia en X. Escribió: «Todo el mundo debería tener segundas oportunidades en la vida. Se trata de lo que haces con ella. Alhamdulillah. Mis antecedentes están limpios. Ya no soy un delincuente». Luego escribió: «¿Quién lo hubiera pensado? Quiero dar las gracias a todos los que ayudaron a impulsar mi visión. Gracias, de todo corazón». Sus antecedentes penales se remontan a 2011, cuando fue encarcelado por posesión de un arma de fuego y luego detenido de nuevo por un delito similar después de haber sido puesto en libertad condicional. Sin embargo, parece que después de eso optó por centrarse en su música y logró mantenerse alejado de los problemas hasta 2019, cuando Von y él fueron arrestados por el tiroteo de Atlanta. Así que, aunque parece que Durk nunca quiso realmente ser un gángster y hubiera preferido centrarse en su música, por ahora va a tener que hacer frente a los cargos que se le imputan. Aunque fuera por venganza o rivalidad entre bandas, hay muchas pruebas de que fue el hombre que estuvo detrás de la muerte de varios raperos y la gente quiere justicia. Si te ha gustado este video y quieres ver más historias locas del rap, haz clic ahora en una de las tarjetas de la pantalla.